vamos a recabar sus opiniones, sus comentarios en el curso de la sesión y también al final, ¿de acuerdo? Yo parto de la base de que ustedes, además de muy buenos profesores a lo largo del diplomado, pues también tienen un interés especial por este tema que es muy actual y muy relevante. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, se escucha perfectamente, todas y todos están allí y yo voy a proceder. Bien, entonces en la Escuela Judicial tenemos algunas presentaciones preparadas. Esta la voy a compartir aquí con ustedes y la vamos a ir siguiendo, ¿sí? Entonces, la idea de esta sesión es que cuando concluyamos tengamos una mejor comprensión de lo que es o significa la revocación del mandato en el lenguaje electoral. También que tengamos presente algunos rasgos generales del origen y la evolución de esta figura, de la revocación del mandato, que identifiquemos cuáles son sus bases constitucionales, sus principales características, algunos casos internacionales y que también podamos conversar y discutir, tener más información sobre el caso de la revocación del mandato de este año, del 22 de abril, que tuvo lugar en México. ¿Sí? Fue el primer ejercicio en el país y yo creo que vale la pena el que dialoguemos en torno a las apreciaciones que ustedes puedan tener en relación con ese ejercicio. Bien, entonces, por momentos me voy a apartar también de la presentación porque tengo algunos elementos adicionales que compartir con ustedes. Primero, yo creo que es claro que esta figura de la revocación del mandato hoy día se ubica en el ámbito conceptual de la democracia participativa. Para empezar, sobre el concepto hay divergencias. Por ejemplo, un profesor que respetamos mucho aquí en el ámbito electoral en México, que es el doctor Dieter Nolen, considera que nosotros los latinoamericanos creamos con intereses y con objetivos políticos conceptos que originalmente en el lenguaje o en la teoría de la democracia no se usan. Entonces él, por ejemplo, considera que dentro de la democracia representativa cabe la democracia participativa, ¿de acuerdo? Que en realidad una de las dimensiones de la democracia representativa es la democracia participativa. Si la democracia no incluye o no involucra la participación ciudadana, pues entonces no es democracia. Entonces, esa es una forma como estricta de ver este tema de la democracia participativa y por lo tanto la revocación del mandato. Pero también nosotros en América Latina hemos innovado los conceptos y entendemos que la democracia participativa es una forma de democracia junto con la democracia representativa. Y algunos autores, como el doctor Jaime Cárdenas Gracia, incluso hablan de democracia comunitaria, ¿no? Hacia adentro de los pueblos y comunidades indígenas. O hay otros como Gargarella, el doctor Gargarella, argentino, que habla de democracia deliberativa. Yo he llegado a ver algunos conceptos, fíjense ustedes, por ejemplo, democracia pragmática, que ya es casi como un abuso de la expresión, porque hay algún autor sudamericano que sostiene que la democracia pragmática es la combinación de las otras tres, de la democracia representativa, de la democracia participativa, de la democracia deliberativa. Y todavía nosotros tenemos en México lo que algunos llaman, insisto, la democracia comunitaria, ¿verdad? Entonces, Claudia, Axel, Víctor, Cecilia, compañeras, compañeros, David, tengamos presente esta primera distinción, ¿sí?
Y guardemos para los efectos de este diplomado y de esta sesión, pues el concepto de democracia participativa, porque lo creo que también tiene un significado, un énfasis, un subrayado, para poder denotar que de lo que se trata es de que no solo ejerzamos nuestro derecho de participación política el día de las elecciones, el día de la jornada electoral para elegir a nuestros representantes, sino que nos mantengamos activos y que utilicemos los instrumentos que la propia legislación pone a nuestro alcance para seguir ejerciendo nuestro poder ciudadano de incidir en las decisiones políticas, que es la participación política. No nada más votar y ser votado, sino también controlar el ejercicio del gobierno que hemos votado. Si lo hacemos, entonces hay diversos instrumentos, mecanismos que integran la democracia participativa, también llamada indirecta, ¿verdad? Directa, en lugar de la representativa, que también es llamado indirecta. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos el derecho a elegir representantes, también tenemos derecho a que si no cumplen razonablemente con las expectativas, con sus compromisos, les perdemos la confianza, también podemos suspenderlos, revocarles el cargo antes de que éste termine de acuerdo con el periodo por el que los votamos. Ese es el sentido. Entonces, pues dentro de esos está la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. Hay varios otros. Por ejemplo, en la Ciudad de México se usan también los presupuestos participativos, es decir, un porcentaje del presupuesto público destinado a los servicios públicos se somete a consulta de las personas, las ciudadanas, los ciudadanos, o en los pueblos, comunidades indígenas, o las colonias, los barrios de una determinada circunscripción, para que sobre ese porcentaje, que es una parte del presupuesto total, vamos a decir el 10% del 100% del presupuesto, se consulte a las comunidades, a las ciudadanas, los ciudadanos, a qué quieren que se destinen, bajo qué prioridades. Eso se hace en la Ciudad de México y hay varios municipios en el país que llevan a cabo esta práctica de consultar para que sean los propios beneficiarios del presupuesto público, o sea, la ciudadanía, la que decida la prioridad 1, la prioridad 2 o 3, o sea, el puente, el asfalto, el agua, la electricidad, qué servicio público, de acuerdo con sus necesidades, debe priorizarse en el presupuesto, ¿sí? Ese también es muy importante. Luego, la revocación del mandato significa que si se pierde la confianza del ciudadano respecto del representante, el representante pierde la confianza ciudadana, entonces se le puede retirar del cargo antes de que el cargo concluya. Este sería el sentido. Obviamente una decisión de estas características pues es muy fuerte y está rodeada de una serie de condiciones, de requisitos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, la confianza aquí juega un papel muy importante, pero no basta con decir la confianza, porque la pregunta es, ¿cómo podríamos identificar las causas de la pérdida de la confianza? ¿Y bajo qué indicadores podríamos calificar la pérdida de la confianza y sobre todo la revocación del mandato? Entonces no es sencillo, es un asunto que por esa razón probablemente haya tenido una evolución tan gradual y difícil de poder realizar en la práctica. ¿De acuerdo? Porque pues no es un asunto menor el revocarle el mandato, ¿verdad, Claudia? Cecilia, a una persona, se hizo todo un proceso electoral para llegar al día de la elección, para que fuera votado,
votada esa persona y que después tenga que haber otro proceso electoral para revocarle el mandato. No es sencillo, pero es importante. Entonces, sobre todo porque hay una mezcla de también de juegos, de manipulaciones posibles al diseñar y sobre todo al instrumentar, al llevar a cabo el proceso de revocación del mandato. Es decir, los propios políticos, los partidos, que son élites en competencia por los cargos públicos de representación popular, pues también entre ellos se dan de codazos y tratan de desplazar a sus adversarios. Entonces, un procedimiento de revocación del mandato tiene que cuidar esos aspectos, porque también nos podríamos encontrar ante la lamentable situación de que se estuvieran dando recurrentemente este tipo de ejercicios, pero no porque lo quiera la ciudadanía, sino porque los propios competidores políticos de aquellos que detentan los cargos, pues están tratando de desplazarlos del cargo. Entonces eso también tener cuidado. Entonces, veamos un poquito el concepto. La revocación, esta expresión, proviene del verbo en latín revocare, que es un acto unilateral de voluntad que implica modificar lo que ya teníamos asentado o establecido. ¿Sí? También tiene el sentido de llamar por una segunda vez, volver a llamar, ¿no? Por eso en Estados Unidos se le llama a este procedimiento, en inglés se le llama recall. Recall es volver a llamar. Es decir, si el primer ejercicio es un call, ¿sí, no? Porque llaman, sale una convocatoria, una llamada para elecciones, el sentido es que hay un recall, o sea, una segunda vez, ¿no? Una segunda llamada para que el electorado se pronuncie. Entonces, lo que quiere decir técnicamente es que se deja sin efecto un mandato que ya ha sido otorgado. Y esto tiene como consecuencia pues, que se remueve del cargo a la persona que había sido electa. Bien, también en el latín, la idea es que si manus quiere decir dar la mano, ¿no? De alguna manera confiar en el representante, entonces eso que es el mandato, ¿no? Retirar la mano, pues significa pues quitar la confianza y respecto de aquel al que le dimos la mano. Entonces eso es otro sentido que podemos identificar en este tema de la revocación del mandato. Ahora, la idea de la revocación del mandato, para que la entendamos en su sentido más auténtico, no tiene que ver con los procedimientos que se dan entre órganos políticos, entre integrantes del Estado, para destituir o para retirar del cargo a alguien que lo ostente, sino que de lo que se trata es de que sea el pueblo, la ciudadanía, la que inicie y la que consume este procedimiento. Porque, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? En Roma, en Grecia, incluso en Grecia antes, ¿sí? Nos movemos un poquito adelante y vamos a ver cómo en Grecia tenía lugar un procedimiento que algunos consideran que es uno de los más antiguos antecedentes de la revocación. Otros dicen que no era tal. Y esto es lo que Solón plasmó en la Constitución de Atenas, ¿no? Y que la idea era que si un funcionario no cumplía con sus deberes, entonces se le consideraba culpable, se le enjuiciaba, escribían su nombre con un pincel sobre unas ostras,
que eran entregadas a cada elector para que las depositara en una urna. Y ese procedimiento fue conocido como ostracismo. Entonces, enviar a un político o a un servidor público que no cumplía con sus deberes y por lo tanto se le retiraba la confianza, se le sacaba del territorio del Estado, en este caso de la polis griega correspondiente, se le sacaba de la ciudad y ese procedimiento era llamado ostracismo, ¿no? Entonces, eh, pues, precedía un juicio público, el procesado ofrecía y desahogaba sus pruebas, igual que los acusadores. Esas pruebas se valoraban, se emitían las opiniones correspondientes en una asamblea y de allí se le desterraba si se le consideraba culpable. Era una pena muy grave y muy infamante, digamos, ¿no? Poco digna para un ciudadano que era funcionario, servidor público, el que le aplicaran un procedimiento de esa naturaleza y se ganara el destierro o el ostracismo político. Bueno, después el ostracismo, que fue creado por un gran ateniense, Clístenes, en 510 a.C., se le aplicó por primera vez a un sujeto llamado Hiparco. Entonces, se le aplicó también a personas muy distinguidas como a Megacles, padre de Pericles, a Arístides el Justo, imagínense, ¿no? Que tuvo un conflicto con un político y el político que envidiaba el honor, ¿no? y la personalidad, el reconocimiento público que se le otorgaba en ese tiempo a Arístides, o terminó por aplicarle el ostracismo y desterrarlo. O sea, como pueden notar, no es lo mismo quién inicia el procedimiento, quién propone el procedimiento de revocación, cómo se desarrolla ese procedimiento y quién decide, ¿no? Si hay o no hay evidencias, razones para declarar culpable a un sujeto servidor público y aplicarle, en este caso, el ostracismo y hoy día la revocación del mandato. No es un asunto menor, ¿verdad? Bien, entonces, sí, Arístides era un hombre muy honorable, muy ético, muy reconocido, y sin embargo le aplicaron el procedimiento del ostracismo. Después este procedimiento dejó de aplicarse porque también se perdían recursos humanos importantes, talentos como el que mencionamos de Arístides, y lo sustituyeron por otro procedimiento llamado eisangelia, un procedimiento que podía desembocar en la revocación del mandato, pero no necesariamente en el destierro, ¿no? Entonces, eso también tenerlo presente, es como un antecedente remoto de esta figura que estamos viendo, ¿verdad? Así que, pues nosotros nos referimos normalmente a Roma y a Grecia, pero fíjense ustedes que en el caso mesoamericano y en el caso de la Gran Tenochtitlán, hay quien opina que a Moctezuma, ¿sí?, le aplicaron una revocación del mandato. Sí. ¿Y por qué le aplicaron una revocación del mandato? Fíjate, Axel, porque le hicieron un juicio ciudadano público porque él tuvo en su palacio a Hernán Cortés durante varios meses y estuvieron negociando, ¿no?, pero con la traducción de entonces de lo que hoy conocemos como la Malinche, estuvieron negociando un tratado entre Moctezuma y el rey de España a través de Hernán Cortés, ¿sí? Pero claro, las cosas no salieron bien y Moctezuma fue acusado de querer entregar el reino a través de ese tratado y por lo tanto de traición a la patria. Un día que Moctezuma se asomó
al techo, ¿no? En la parte de arriba, así, de una instalación donde él estaba pues, resguardado y estaba ahí viviendo y además tenía sus conversaciones con Hernán Cortés. Pues, ¿se acuerdan ustedes que con una onda, una turba que le estaba reclamando traición a la patria, le tiró una piedra que le pegó en la cabeza y se cayó de ahí y se murió? Entonces hay quien dice, opina que ese fue un acto de revocación del mandato. Sí, o sea, medio forzado y violento, ¿no? Pero sí, o sea, lo que quiero decir es que este procedimiento no es nada nuevo y que además es muy lógico, ¿no? En el ámbito de las relaciones políticas. Porque si a alguien se le otorga la confianza, como hacían los griegos o como hacían los aztecas, que a través de toda una serie de consultas hacia adentro de los clanes, ¿no?, que formaban la base del gobierno y del Estado, vamos a decir azteca, seleccionaban al emperador azteca, ¿no? Pues si llegaban a perder la confianza, también podía haber un acto como este que mencioné. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, regresemos a Europa para decir que, pues en el siglo XIX ha habido países como Suiza. Suiza tiene un gobierno especial, ¿eh? Es un gobierno consistorial. Como Suiza tiene 3 nacionalidades dentro del territorio, entonces lo que tienen es un gobierno compartido entre representantes de las 3 grandes nacionalidades y se lo van turnando cada año, lo cual es muy civilizado. Entonces, tienen también el procedimiento del referéndum revocatorio. La revocación del mandato también se conoce como referéndum revocatorio, o sea que se somete a la consulta ciudadana la posibilidad, ¿sí? Entonces, en Berna, en Soleura Turgovia, en Ticino, en Uri, hay varios cantones en Suiza en que desde el siglo XIX se ha aplicado este referéndum revocatorio. También en Estados Unidos, en el siglo XX, de hecho se han destituido alcaldes, por ejemplo en Seattle en 1911, o el gobernador de Dakota en 1921, y uno de los más recientes casos que vale la pena tener presente es el de Gray Davis, gobernador de California, que en el año 2003 fue, pues, le fue revocado el mandato, ¿sí? Y adivinen quién subió a ser gobernador. Terminator, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El, el actor, Schwarzenegger. el Schwarzenegger se convirtió en gobernador a la caída de Gray Davis. Entonces, y duró varios periodos Schwarzenegger como gobernador de California. O sea que es algo que ocurre, que puede ocurrir, ¿no? Por razones obvias de que haya condiciones que cambien y que el gobernante pierda la confianza y el nivel, el gobernador, sí, así le decían, de pierda la confianza, o sea, el nivel, ¿no?, de confianza. ¿Cómo lo determinaríamos? Eso vamos a ver más adelante. Bien, entonces, también, pues en Canadá, en 1995, se estableció la revocación de mandato para la Columbia Británica. Sugiero a quien le interese especialmente este tema, examinar el caso de Canadá, porque en Canadá han avanzado hacia la revocación del mandato, pero ya con ciertos indicadores, o sea, con ciertos parámetros, ¿no? Que no sea una cuestión solo política, sino que tenga una base de referencia contra la cual poder medir y evaluar si el gobernante efectivamente dejó de cumplir con sus promesas de campaña, porque eso es un asunto difícil de poder determinar, ¿no? Entonces, pero eso. Entonces, a ver, por favor, David, adelante, con mucho gusto. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Adelante. En este caso en específico que comenta el de Canadá, de la revocación de mandato, me surgen algunas dudas, profesor. Sí. Dado que Canadá forma parte de una monarquía,
que está al frente la reina Isabel II, si mal no recuerdo, Sí. y Canadá en específico está representada, la reina Isabel se encuentra representada en Canadá a través de uno de sus gobernadores. Entonces, pues finalmente es una monarquía. Sí, no es que es una monarquía constitucional, ¿no? Ajá, sí, Entonces, pero finalmente una monarquía y por eso me salta la duda ahí de, sí, pues es curioso, ¿no? ¿Cómo sería esa claro, revocación de claro, pero mandato? la revocación del mandato no está prevista para el primer ministro, digamos, ¿no? Está prevista aquí a nivel de las provincias, para los gobernadores que son electos por el pueblo. Pero además el primer ministro de Canadá también es electo de manera eh, eh, directa, porque en un sistema parlamentario, es una monarquía constitucional parlamentaria, se elige a los legisladores, a los parlamentarios, y el que alcanza la mayoría del partido correspondiente, pues ese líder de ese partido en el Parlamento se convierte en primer ministro, ¿no? Entonces, y tú tienes razón, sigue existiendo esta condición, que es nada más para ciertos efectos, sobre todo de política exterior, política internacional, el papel que juega la reina de Inglaterra, porque Canadá fue pues una colonia también durante un periodo de tiempo, lo mismo que Estados Unidos, fue una colonia británica, ¿no? Entonces, esto tenerlo presente, pero sí, me parece perceptiva tu observación de que como en una monarquía constitucional, ¿verdad? Es lógico pensar, se da esta figura si se supone que los reyes derivan su autoridad y su soberanía de Dios y no del voto popular. Y es por la razón que estamos comentando, ¿no? Que es una monarquía constitucional, digamos, que emerge el gobernante civil, el gobernante, el primer ministro, pues del voto popular. Eso es, pero votan al partido en el parlamento, a los parlamentarios, y de ahí emerge el primer ministro. Pero muy bien, David, qué bueno que lo mencionaste. En el caso de América Latina, fíjense ustedes que Venezuela, en esta nueva ola llamada nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no?, que inauguró eh, Hugo Chávez a finales de los años 90, la Constitución de 1998 de Venezuela estableció la revocación del mandato. En México también hemos tenido esta figura, algunas figuras, digamos, parecidas, que son más bien de destitución, no es tanto, bueno, sí tiene el efecto de la revocación, pero en 1800, bajo la Constitución de 1824 en México, lo que hacía el Congreso era, Congreso de la Unión, era que si se le perdía la confianza al presidente y la mayoría de los parlamentarios lo acordaba, lo podían destituir. Hay quien piensa que esa es una forma de revocación del mandato. Hay otros que piensan que es más bien una destitución por falta de capacidad física o moral para gobernar, y que tiene el efecto de la revocación del mandato, pero no hay que confundirlo, ¿no?, entre una destitución como una especie de moción de censura y destitución por parte del Congreso, que una revocación del mandato que estaría en manos de la ciudadanía. Así que eso se le aplicaron a Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero en 1829, 30, 1829, fue declarado por el Congreso de la Unión incapacitado para gobernar. O sea, había una situación muy polarizada, y Vicente Guerrero, que fue el segundo presidente de México, pues sufrió esa decisión y fue obligado a dejar la presidencia. Solicitó licencia, se le privó del cargo y después fue traicionado y fusilado
en Cuilapan, Oaxaca, después de un juicio sumario, y claro, un juicio que de juicio tuvo muy poco, ¿no? Que fue un juicio breve militar, sumarísimo, que lo llevó a que lo fusilaran. Entonces, no confundir, estamos trabajando con el concepto, no confundir una destitución o una remoción por parte, ordenada por parte de una mayoría en un Congreso, con la revocación del mandato, que es una decisión electoral que toma la ciudadanía, ¿sí? Que votó originalmente a este representante político, ¿sí? Bien, en los estados de la República también, en Yucatán, por ejemplo, fue el primer estado que introdujo la revocación del mandato en 1938, pero no se aplicó. En 2010 volvió Yucatán a establecer en su constitución la revocación del mandato, fue declarada inconstitucional porque en el ámbito federal no teníamos todavía la figura establecida en la Constitución General del país, ¿verdad? Hasta años después, 2014, 2012, 2014, que entró la revocación, como lo veremos. Igualmente en Zacatecas, en Oaxaca en 2011, en Morelos, en Guerrero, Aguascalientes, Nuevo León, establecieron algunas disposiciones, pero no, o no hubo reglamentación, ¿sí? O los posibles afectados recurrían al juicio de amparo y no hubo antes del año 2012, 2014, una consistencia de la aplicación, primero de la legislación y después de la aplicación de esta figura. Como que es difícil, no sé cómo lo perciben ustedes, lo platicaremos un poco más adelante, que la revocación del mandato sea en efecto una figura que funcione o que prospere. Se requiere una cierta cultura política, una capacidad también de, pues, de entendimiento, de comprensión y de participación en los asuntos de gobierno. Entonces, nosotros hemos por fin establecido algunos instrumentos de participación ciudadana desde el año 2012 en la Constitución Federal, pero la revocación del mandato la impulsó este gobierno, el presidente López Obrador. Llevó durante toda su campaña como una promesa de campaña el de que habría revocación del mandato, además para todos los cargos, para todos los cargos. Entonces, se aprobó la revocación del mandato, se publicó el decreto el 20 de diciembre de 2019, el Congreso de la Unión tenía 180 días para expedir la ley reglamentaria, el plazo se venció en junio de 2020 y fue hasta el año siguiente, 2021, en que se aprobó la ley reglamentaria correspondiente para que en 2022 tuviéramos este primer ejercicio, el 22 de abril, en relación con la presidencia de la República. ¿Qué es lo que dice el artículo 35 constitucional? Pues dice que son derechos de la ciudadanía, entre otros, en la fracción novena, dice participar en los procesos de revocación del mandato. ¿Cuáles son los términos, los requisitos, ¿no? Las características de esta figura en México? Primero, que será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de la ciudadanía. ¿Cuántas personas deben de firmar para solicitar la revocación? Al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, pero no cualquier ciudadano. Tienen que estar repartidos en 17 entidades federativas y que representen al menos el 3% de la lista nominal de electores en cada una de esas 17. ¿Por qué crees, David, que se requieran 3% en 17 entidades federativas? Considero que es el nivel de participación el que se requiere para que se pueda dar entrada a este tipo de solicitudes. Que si me permite agregar,
y retomando el tema que planteaba de la época de los aztecas, Sí. la revocación de mandato no se ha suspendido desde esa época en las comunidades originarias, donde ha llegado muchos asuntos, incluso a las salas superiores, a las salas regionales, de revocación de mandato en comunidades originarias. Entonces, considero que en el tema del porcentaje se requiere es un tope mínimo para cubrir esta solicitud. Correcto. Muy bien. A ver, Oscar, por favor, antes había pedido también otro compañero, ¿verdad? Adelante, por favor. Perdón, buenas tardes. Sí. Creo que el tema del 3% y las 17 entidades, creo que responde más al hecho de la representación. Correcto. O sea, si el 3% solo se obtuviera en una entidad federativa o en una circunscripción, pues difícilmente las otras entidades o las otras circunscripciones tendrían ese derecho de representación, ¿no? Entonces, hablando de una característica de la democracia, que es precisamente la representatividad, es por eso que han puesto este límite, ¿no? Y con independencia si el límite sea muy bajo, muy alto, al menos sí garantiza que las entidades federativas se encuentren representadas. Correcto. Alguien más había pedido, ¿no? Gustavo, me pareció, alguien levantó la mano. ¿Cuántas personas integran el padrón electoral en México? A ver si alguien tiene el dato por ahí. Como 98 millones. 94, 95 millones, ¿no? Casi 95, ¿verdad, Laura? En el último corte al 30 de julio. Así es, doctor. Ajá, con motivo de que se tiene que calcular el presupuesto que está presentando el Instituto Nacional Electoral, precisamente hoy, son casi 95 millones de mexicanos. Entonces, el 3% son aproximadamente 3 millones, ¿no? 3 por 9, 27, y 3 por 5, 15, un poquito menos de 3 millones, ¿no? Entonces, recoger 3 millones de firmas, ¿lo consideran fácil? En 17 entidades federativas, el 3% es mucho, ¿no? O sea, se necesita una organización, un nivel de coordinación entre la ciudadanía, entre organizaciones de la sociedad civil, para poderlo hacer. O sea, no es sencillo. Quizá, por ejemplo, una organización como el Sindicato de los Maestros, que tiene 1,5 millones o un poco más de afiliados, pues ni siquiera ellos tienen 2,800,000, ¿no? Afiliados. O sea, no es tan sencillo. Pero también lo que decía Oscar, ¿no? David, que es el tema de que no se trata de estar revocando mandatos. O sea, de lo que se trata es de que haya un incentivo que está ahí, ¿no? Una especie de alerta para el gobernante de que si no lo hace bien, de que si se deterioran las condiciones de gobernabilidad, como ha pasado en Oaxaca, en 2 o 3 estados, hay una pérdida, ¿no? De esa confianza y vínculo con el electorado, entonces pues sí se puede aplicar. Yo recuerdo el caso de Oaxaca 2004, 2005, ¿no? En 2006, cuando hubo aquel conflicto muy grave de carácter magisterial, en donde se decía que el gobernador había perdido la confianza de la mayoría de los oaxaqueños. O por ejemplo en Morelos, ¿eh? Con el actual gobernador, que el año pasado, antepasado, también se decía que pues su nivel de aprobación y la confianza pues era ya muy baja. Entonces, si no se tienen estos instrumentos, pues puede también ser más costoso mantener al gobernante sin poderlo retirar o hacer la conclusión anticipada del cargo. A ver, por favor, Héctor, y luego Laura, o si quiere Laura, adelante, por favor. Adelante. Creo que el enfoque que se debe dar actualmente, digo, viendo obviamente la historia que tiene la figura y cómo se ha dado pues en diferentes democracias del mundo y de la historia, me parece que esta idea que tienen los pueblos, sus usos y costumbres, tendrían que ser justamente pues invocados de esta manera. A mí me parece que el hecho de que un gobernador, un presidente municipal, un diputado, un senador, un presidente de la República, en lo sucesivo, teniendo esta especie como de amenaza de o trabajas como tienes que trabajar y te apegas a lo que son tus funciones,
o nosotros el pueblo tenemos el poder de quitarte del poder, de separarte de ese puesto porque estás haciendo lo contrario a lo que son tus funciones, porque estás poniendo en peligro pues la gobernabilidad, la seguridad, estás dilapidando el presupuesto, es decir, creo que de alguna manera, aunque no sea el espíritu en general, sino era el castigo posterior a una mala gestión, me parece que hoy podríamos verlo como un punto a nuestro favor, como la amenaza de que sí tenemos por fin en México una herramienta para poderte quitar si te empiezas a pasar de vivos y, no sé, te compras, aquí en Morelos tenemos un despliegue enorme de pésimos gobernantes, presidentes municipales, gobernadrones. Por ejemplo, Sergio Estrada Cajigal, que se compró el helicóptero del amor para irse a Tequesquitengo porque tenía ganas de irse, ¿no? ¿Y con qué lo compró? Con el erario público. Es decir, me parece que es una muy buena medida de amenaza a favor de los ciudadanos, como para decirle, oye, ahora tenemos instrumentos y los podemos echar a andar en el momento en el que tú te pases de vivo. Y me parece también que podría reactivarse en los estados donde se había suspendido o declarado inconstitucional, porque pues es urgente, de verdad, ahorita estamos viendo, Alito ahora resulta que es más bueno que el PAN, que todo lo que escuchamos no es cierto, que se le ha violado su privacidad, ahora resulta que es un pan de Dios cuando entró con lo opuesto y tiene una casa de más de 130 millones de pesos. Entonces creo que sí tenemos muchos ejemplos como para quejarnos de los gobernadores, presidentes municipales, diputados. Yo tengo un conocido aquí, fue diputado local, después fue presidente municipal de aquí, después fue senador. Yo lo conocí, vivía en una casa de interés social con sus 7 hijitos, con una mano atrás, otra adelante, y de pronto era estúpidamente millonario. O sea, me refiero a que sí tenemos como muchos ejemplos como para decirles, no toleramos un solo abuso más de ustedes si tenemos este instrumento, y yo creo que podríamos de verdad echarlo a andar, recortar incluso los tiempos de consulta, porque a lo mejor 3 años estamos viendo al gobernador de Nuevo León que no da pie con bola y no tiene ni 6 meses. Digo, si yo fuera la ciudadanía de Nuevo León ya lo hubiera quitado. Más allá de las filias y las fobias, es la capacidad. Sí. No, tienes razón, Laura. O sea, pues digo, uno ve de repente y dices, ¿cómo? Aquí el de Morelos, por Dios, o sea, cuando fue presidente municipal era malo, pero ahora que es gobernador, es 2 veces malo. Entonces, creo que para la ciudadanía es muy, muy pesado, muy caro, muy complicado tener a estos gobernadores, a estos gobernantes en general, e incluso pues podríamos pensar en extenderlo a otros funcionarios porque nos resultan más complicados que beneficiosos para la ciudadanía. Bien, Laura, correcto, sí. Yo también opino que efectivamente la pregunta es por qué hasta pasado la mitad del término, ¿no? A ver, vamos a seguir dialogando al respecto, ¿no? Fíjate, dice Diana Romero, el presidente municipal de Goya, en una casa humilde, ahora la arregló y es de lujo. No, con un trienio, ¿no? Yo he visto presidentes municipales que han asegurado su futuro, ¿no? Y el de sus hijos en algunos municipios, lo cual sí es muy, muy lamentable, da mucho coraje. A ver, por favor, Héctor, adelante. Sí. Buenas noches. Sí, únicamente comentar que el porcentaje que se solicita para la solicitud de revocación es con base a la lista nominal, no al padrón electoral. Y por otra parte, bueno, pues también, en las entidades federativas, el artículo 6º transitorio del decreto publicado para la consulta popular y revocación del mandato, se solicita ahí el 10%, al menos el 10%, cambia del 3% en una entidad federativa al 10%, y la mitad más uno de los municipios en las entidades o alcaldías en la Ciudad de México para poder precisamente ser procedente. Sí, efectivamente. Entonces, hay que ver, ¿no? También en los estados de la República qué requisitos, y para los municipios también. Ese es todo hasta ahora está autorizado desde la Constitución para el presidente de la República y los gobernadores. Pero lógicamente va a depender de que
se emita la legislación local para efecto de instrumentar la revocación del mandato. Bien, entonces requerimos que el 3%, o sea, casi 3 millones, en el padrón, la lista nominal, solicite. No es tan sencillo. Segundo, el INE, dentro de los siguientes 30 días, a la recepción de la solicitud, tiene que verificar el requisito de las firmas y emitirá la convocatoria al proceso para la revocación del mandato. Entonces, se puede solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Aquí me detengo porque decía Laura, pues, o sea, ¿por qué esperar 3 años? Aquí hay otra justificación, que es el de que se requiere, sí, ustedes tienen razón, no se requieren 3 años para poder ver, ¿no? O sea, que no la va a poder librar o que se meta en tantos problemas que pues ya debía que revocarle. Pero, digamos, es razonable pensar que por lo menos la mitad del término, ¿no?, del periodo de gobierno, pues en el caso de un presidente municipal no sería tanto, es 1 año y medio, o en el caso de un diputado, un legislador. Nosotros tenemos periodos para los ejecutivos de 6 años. O sea, casi ningún país en América Latina, salvo Venezuela, creo que Chile ahora le recortó a 2 periodos de 4 años en la nueva constitución, pero son muy pocos países los que tienen una fórmula distinta a la que tenemos nosotros. Digo, Venezuela y México lo tengo muy claro, pero en la mayoría son periodos de 4 años con una reelección, ¿no? Entonces también 2 años, pues apenas si parecería suficiente también para poder hacer una evaluación. Yo les digo una cosa, si algo puedo compartir que a mí me parece que es de lo más interesante en este tema, que lo he pensado y lo he comentado con colegas aquí en la escuela y otros pues expertos o interesados en la materia, son las causales, los indicadores, porque esto puede estar muy bien amarrado a la calidad del mandato representativo, ¿no? Hasta qué punto realmente es posible con una base objetiva evaluar y decir, mira, él, más allá que me caiga bien o mal, ¿no?, o que tenga una buena o mala prensa o redes sociales, no lo está haciendo bien. O sea, y pues tenemos los elementos, las evidencias, y con base en un ejercicio más documentado, sí se pueda emitir un veredicto, ¿no?, un recall, como se dice, ¿no?, una revocatoria. Bien, entonces ahí vamos. El INE tiene que verificar, vieron ustedes lo que hizo, se le hizo la solicitud, hombre, una asociación civil vinculada con Morena le presentó, no 3, le presentó 6 o 7 millones de firmas, muchas. Entonces, muchas fueron descartadas, pero muchas fueron válidas. Una pregunta es, operativamente, cuando ya se llega a tener el número de firmas, que son casi 3 millones, ¿dejamos de contar? O de todas maneras validamos el resto de las firmas, todas, porque yo recuerdo que se le pidió al INE, el INE dijo, oye, pues estoy invirtiendo recursos, tiempo, dinero, ¿no?, recursos humanos, pero le dijeron, no, termínalas de contar todas, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal, que suspendieron en algún punto, porque pues ya también era ocioso seguir contando, porque pues ya las firmas estaban validadas, ¿no? Presentó como 9 y validaron 7, Laura, sí. Entonces, es importante tenerlo presente porque también este tipo de ejercicios tienen motivaciones y fines indirectos, ¿no? Vamos a llamarlo también un partido a través de organizaciones civiles o organizaciones civiles vinculadas a un partido pueden también medir su fuerza. También estos ejercicios sirven para medir la fuerza y para incluso estimular la fuerza electoral de un partido o de una preferencia política, ¿no? Yo creo que lo vimos claramente en este ejercicio en México, en donde pues el partido Morena indirectamente pudo medir la fuerza de su electorado, porque pues votó un número relevante de personas el 22 de abril, aunque pues obviamente votaron en contra, ¿no? Ganó propiamente el no, pero sí fue un ejercicio que hay que verlo como un fenómeno político, electoral y jurídico más amplio que solamente un procedimiento técnico, ¿no?, para que se emita una opinión en un sentido o en otro. Yo creo que tiene en el contexto mexicano en particular estos otros perfiles que hay que considerar.
Bien, entonces, solo por una sola ocasión, durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, se recaban las firmas durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. Lo vimos cómo ocurrió el año pasado. El instituto emite los formatos, los medios para recopilar las firmas, los lineamientos. Se realiza la consulta mediante votación libre, directa y secreta. Yo fui a votar, votamos el 22 de abril, ¿no? Y ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal. El domingo siguiente, a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas federal o locales. Este fue un debate en México. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debería hacer el mismo día de las elecciones o está bien haberlo hecho en una fecha distinta? ¿No? Porque eso fue todo un debate. El presidente López Obrador en la iniciativa originalmente, o sea, él tenía planeado proponer y lo estuvo intentando que se llevara a cabo el mismo día, o sea, el 6 de junio del año pasado, del 2021, pero los partidos políticos, claro, para no generarme, claro, el argumento económico, ¿no? Dice Juan y Laura, pues sí, es muy importante, y sin embargo no se hizo así, porque también los partidos de la oposición le calcularon que ese día podía el presidente, con su capacidad de movilización del partido Morena, recabar más firmas, ¿no? Y poder tener un mayor apoyo al presidente que el que tuvo el 22 de abril de 2022. Otra cosa que sí no favorecía la propuesta de que se llevara a cabo el ejercicio de revocatorio el 6 de junio del año pasado es que no había cumplido el presidente todavía la mitad de su mandato. Entonces, pues ese fue un argumento que les dirimieron, yo lo recuerdo, los partidos, sobre todo el PRI, que le dijo, no, pues, o sea, en ninguna parte del mundo se hace esto antes de la mitad del mandato, ¿no? Pues bueno, eso. También tenerlo presente, ¿sí? Fíjense cómo una figura como esta se va tropicalizando, ¿no? Se va contextualizando en el medio, en el país y con las instituciones y las prácticas y las costumbres políticas electorales que se tienen, ¿no? Ahora, para que sea válido, que tiene que votar el 40% de las personas inscritas. Vean lo que dicen, las palabras son importantes. El proceso de revocación de mandato sea válido. Cuando la Sala Superior emitió el dictamen, no sé si vieron la prensa, decía, la Sala Superior declara inválido. Inválido. Eso es un medio extraño, ¿no? Pero es exactamente el tomar como base lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la revocación del mandato, ¿sí? Ese proceso, para que sea válido, tienen que votar por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. O sea, son 3 millones de firmas, sí, pero son 9 por 4, 36. Casi 38 millones los que tienen que votar sobre un padrón de casi 95 millones. Entonces, pues es muy difícil porque la votación media, en promedio en México, para las elecciones legislativas y presidenciales, cuando tienen lugar al mismo tiempo, es de un poquito más del 50%, ronda alrededor del 50%. Y estamos hablando de que se trata de una elección general de legisladores y presidente de la República. Plantear que solo para la revocación del mandato se requiere el 40% es demasiado. Por eso la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente lo está reduciendo, ¿se dan cuenta? De 40%, si no recuerdo mal, Oscar, creo que en 30%, ¿no? Le están poniendo, y aún así, 3 por 9, 27, sacar 27, o sea, que voten 27 millones, pues no está fácil, la verdad. Pero, otra vez, esto no está diseñado, la revocación del mandato, para que se estén suspendiendo o concluyendo los encargos con antelación, sino para poner un incentivo al gobernante de que no vaya a desconfigurar, vamos, la gobernabilidad y no vaya a cometer graves errores, porque sí se le puede aplicar, ¿no?, la figura. Entonces, eso. El INE, la revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, o sea, que aparte
de que vote el 40% para que sea válido, la mayoría, o sea, el 50% más uno, tiene que decir sí o tiene que decir no. O sea, son techos muy elevados, son umbrales muy altos, ¿no? Pero así lo hacen también los países que requieren estabilidad. Pues, repito que no se trata de estar revocando mandatos. Hay un ejemplo que no es recomendable y que ha indicado los riesgos de estar sometiendo a los gobernantes electos a la revocación del mandato, y es el caso del Perú. El Perú, bajo la Constitución vigente de 1990, la Constitución de Fujimori estableció la revocación del mandato, que ha sido ya cancelada, para los ayuntamientos, que duraban 3 o 4 años, 4 años, se eligieron junto con el presidente de la República y han terminado por eliminar la figura, porque al día siguiente de que perdía un candidato la elección para presidente municipal, se dedicaba a desestabilizar el municipio, es decir, la alcaldía, y a buscar las evidencias y las causas para revocar el mandato y tener la oportunidad de poder acceder al cargo en una segunda vuelta, vamos a decir, forzada por la revocación. Adelante, David, por favor. Gracias, profesor. Mi participación es en relación al porcentaje del 40% que comenta. Fíjese, este cuarto párrafo siempre me ha parecido muy interesante su redacción, porque dice que para que el proceso de revocación de mandato sea válido, aquí viene lo interesante, deberá haber una participación de por lo menos, es decir, 40 es lo mínimo y puede dar hasta más, 100%, ¿no? Es el tope máximo. Deberá por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Okay. Enseguida dice, la revocación de mandato procederá por mayoría absoluta. Aquí esto de mayoría absoluta es el 50% más uno, pero aquí es, digo, donde considero que está a una esencia de interpretación muy, muy, muy profunda, porque es la mayoría absoluta de la lista nominal, porque es decir, por lo menos es el 40%. Entonces es 50% más uno para que se revoque, o el 50% más uno de ese 40% que pide como mínimo. Es un punto ahí de quiebre que le da la facultad a las autoridades jurisdiccionales, en su caso, para poder interpretar este párrafo. Gracias. Correcto. Sí, cómo no. O sea, tú dices al menos el 40% de las personas inscritas. Sí, así es. Sí, muy bien. Cuando nos dice al menos es que nos da más hacia arriba, pero enseguida nos dice, para que sea procedente tendrá que haber mayoría absoluta, pero estamos ahí hablando de la lista nominal o de los que participaron. Sí. Entonces se veía, ¿no?, que era muy difícil para esta primera ocasión que esto prosperara, y así fue, en efecto. Entonces, la Sala Superior lo dictaminó inválido el proceso, pero parece que cumplió otros objetivos, ¿no? Medir fuerza electoral, mantener activa a un segmento base ciudadana, también probar este mecanismo en las instituciones, vieron todos los litigios que se presentaron, porque esta ley tiene una característica que vamos a ver más adelante, que es polémica, que tiene lógica además y parte de una presunción democrática, ¿no?, que es, se tienen que poner el número de casillas igual al de la última elección federal. Y ese número de casillas eran por 160,000 números cerrados. Y decía el INE, bueno, pues yo no tengo el presupuesto para instalar 160,000 casillas, vamos a instalar pues 1/3 de las casillas. Hasta que no se validó por parte de la Sala Superior, con una sentencia muy importante, y la Corte también, entonces dijeron los consejeros del INE, la mayoría dijo, bueno, pues si nos validan y nos respaldan, entonces sí ponemos menos casillas, pero lo cierto es
que detrás de eso hay un elemento muy importante. El que esté el mismo número de casillas es porque también para revocar el mandato se requiere una misma cantidad o nivel de fuerza electoral mínimo, ¿no? O sea, que sea representativa para poder terminar anticipadamente el mandato. Entonces, el quinto párrafo dice, el INE tendrá a su cargo, pues, en la organización, desarrollo y cómputo de la votación, emite los resultados, como lo hizo. Estos pueden ser impugnados ante la Sala Superior, como, como queda claro, ¿no? Entonces es la Sala Superior la que tiene esta facultad. Luego, la Sala realiza el cómputo, como lo hizo, lo declaró inválido, ¿sí? Emitirá la declaratoria de revocación en su caso. Y queda prohibido el uso de recursos públicos para la protección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Lo dice la Constitución. Vimos cómo hubo toda una polémica, controversias, procedimientos especiales, ¿no? Sancionadores, pues porque sí hubo toda una serie de actos de promocionales y de propaganda relacionados con los procesos de revocación. Entonces es parte de la cultura política y es parte también del cálculo político, electoral, a disposición de los actores políticos, en decir, bueno, pues, promovemos y luego que se presenten los medios de impugnación, pues vamos a ver si hay una multa, pues la pagaremos, ¿no? Y bueno, ese contexto también, esos elementos estuvieron presentes en el contexto de este primer ejercicio revocatorio. Adelante, Andrés, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, de hecho, ahorita sobre lo que comentaban, observar que este ejercicio pues se transgiversó su idea inicial, ¿no? Porque lo estaba promoviendo el mismo gobierno estaba promoviendo esta revocación. La pregunta se fue hasta la Sala Superior para saber si la pregunta era adecuada, y entonces el ejercicio pues pierde, en este caso, pues la intención o la intención primaria, que es, como lo decía el doctor Raúl, pues revisar que la persona que está en el gobierno pues mantenga esta parte de gobernabilidad, y de no tenerlo, pues aplicar la revocación. Entonces, me parece que sí hay que poner atención ahí a este ejercicio de participación ciudadana, pero sí hacerlo de la manera correcta y apegada pues a legalidad. Sería todo. Claro, muy bien. Entonces eso, ¿no? Pues estamos ensayando la democracia participativa, estos instrumentos, y vean todo lo que pasó, ¿no? Muchas vicisitudes, muchos litigios, hasta que se llevó a cabo. Bien, el INE y los OPLE tienen la atribución de promover la participación ciudadana, serán la única instancia a cargo de la difusión, que es lo que peleaba mucho el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que había que pues, cumplir con los términos de la Constitución. A mí ahí me parece, yo no estoy tan seguro, ¿ustedes qué opinan? Digamos, en un ejercicio de esta naturaleza, solo la autoridad electoral promoverá. No tenemos derecho, en general, los ciudadanos, las ciudadanas, incluso los partidos, o sea, a promover la revocación. A promover es una palabra muy genérica. O sea, yo no sé, yo sí creo, entonces tengo la mejor opinión de ustedes. Digo, me parece que es hasta un deber el promover la participación ciudadana. Ahora, tal vez no decir, oye, vota por el sí, vota por el no, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero vamos a votar, ¿no? Participa, o sea, ¿por qué no? Promover la participación ciudadana. A mí me parece que aquí quedó muy encorsetado este artículo, muy rígido, ¿no? Será la única instancia a cargo de la difusión. Yo no sé. O sea, también yo sé lo que eso significa. ¿Ustedes qué opinan, no? De que un grupo empresarial o que otra vez, ¿no? Los medios de comunicación, las grandes corporativos, es decir, ¿no? Por un lado y por el otro los sindicatos o por ¿no? grandes corporaciones con recursos importantes, pudieran promover
a favor o en contra. Yo ahí sí no estoy tan seguro. Es decir, creo que esto es para meditar, ¿no? A ver, Laura, ¿cuál sería la opinión? Sí, justamente esa idea. Una cosa es propaganda, porque incluso dentro del compendio de leyes en materia electoral, propaganda implica el que el candidato o el partido pague dinero para poder aparecer en un programa de televisión, de radio, e incluso podríamos extenderlo hasta las redes sociales, porque pues ahora ya hay pues, mucha mayor penetración vía las redes sociales, pero una cosa es propaganda y otra cosa es difusión, y a mí me parece que el INE se haga cargo en exclusiva, se queda corta la difusión, porque ya lo habíamos dicho, o sea, sí lo dicen en radio y lo dicen en televisión, pero hay un montón de gente que ya no ve radio, que no escucha televisión, y circunscribirse a, es que pusimos 10 mantas en la ciudad, pero hay mucha gente que ya no tiene el contacto directo. Entonces a mí me parece que sí podríamos estar pensando en hacer más profunda la determinación de propaganda y difusión. Y en la difusión, incluso, digo, a mí me pareció excesivo que dijeran que bajaran mañaneras porque el presidente decía que la gente fuera a votar y no decía voten por mí o voten en contra de mí. Eso nunca lo dijo. Y el decir que no puede nadie, ni el gobernador, ni la presidenta municipal, ni el diputado, ni la senadora, hacer promoción de acudir a un ejercicio ciudadano, a mí me parece no solo excesivo, sino hasta cae en el absurdo, porque entonces todo el mundo tiene que estar callado y tiene uno que estar circunscrito nada más a lo que dice el INE, y si por X la gente no tiene ese contacto, ¿cómo lo hacemos? Entonces todavía se quedó mucha gente sin saber exactamente y a profundidad de qué iba el ejercicio. Entonces, si al instituto le cargamos todo, entonces volvemos al tema económico, no hay dinero suficiente para esta promoción. Entonces, creo que se cae en un absurdo cuando está tan enchaquetada la idea de que solo es el instituto y tan. Entonces, yo creo que sí tendríamos que estar modificando esta explicación, ¿no? Correcto, yo ahí también comparto, Laura, yo lo sentí, lo percibí, lo pudimos constatar, ¿no? El presidente de la República también diciendo, oigan, yo veo muy poca publicidad, promoción, y también el INE le contestó, bueno, pues también nos diste muy pocos recursos, no teníamos, o sea, caímos en un como círculo vicioso. Yo tengo la impresión de que algo más se puede hacer con eso en los términos en que lo estamos comentando, ¿no? La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Fíjense, se distribuyeron, ¿no? Al final, unas como cartillas en donde decía allí qué podía haber a favor y qué podía haber en contra. Y es donde yo digo que estamos a kilómetros todavía de una buena comprensión y, digamos, diseño, ¿no? Legislativo y operativo de esta figura, porque pues tendríamos que decir, por ejemplo, les voy a soltar una idea que he venido madurando y compartiendo, ¿no? Yo creo que en algún momento las promesas de campaña deberán de estar ranqueadas y debería de haber promesas de campaña de prioridad 1, que serían 1, 2 y 3, de prioridad 2, de prioridad 3, ¿no? Para el electorado y también suscritas y comprometidas por el candidato que se va a convertir en gobernante. Y si de esas promesas, prioridad 1, que pueden ser, por ejemplo, vamos a decir que el presidente hubiera dicho, mis prioridades son grandes obras, si hubiera puesto ahí Dos Bocas, Tren Maya, ¿no? Y AIFA. Y luego prioridad 2 es, por ejemplo, Estado de Derecho, reformas de paridad de género, afrodescendientes, no sé qué, ¿no? Seguridad, ¿verdad? Desarrollo económico. Y 3. Y así pudiéramos decir, a ver, yo voto porque el presidente, el candidato, me está planteando 3 de alta prioridad, mientras que el otro me está planteando otras, en el bloque 1, otras prioridades. Eso le da más racionalidad a un probable ejercicio tanto de elección como de revocación del mandato, ¿no creen ustedes? Sería una fórmula intermedia entre lo que se llama el mandato obligatorio o vinculante y el mandato no vinculante. Por esto lo hemos discutido con algunos expertos y dicen, no, bueno, es que el voto
y el mandato en México no es vinculante y en general no es vinculante, porque también es muy difícil prever el futuro de cómo se modifique, por ejemplo, con la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, unas variables macroeconómicas, etcétera, que le impidan al gobernante, no por su culpa o su responsabilidad, sino que enfrente una alteración de las circunstancias normales de cuando ocupó el cargo, ¿no? Y que no pueda cumplir con esas promesas prioritarias de campaña. Esa es una lógica. Y la otra lógica es, no. Tendremos que dar el paso porque de todas formas, si digamos, él también tendrá derecho a justificar por qué no lo hizo, ¿no? O sea, a ver, porque aquí, miren, se queda callado el presidente. A ver, ¿por qué no es yo creo que debería haber un debate. O sea, el que va a ser sometido a la revocación tendría que salir y decir, a ver, yo he tratado de cumplir, tendría que tener una oportunidad por lo menos, ¿no? Para decir yo he tratado de cumplir con las prioridades 1, las prioridades 2 y el bloque de prioridades 3, o sea, para que tenga racionalidad, porque si no quedan abiertos muchos espacios a la interpretación, a la discrecionalidad y a la manipulación, que es lo que no nos gusta, ¿no? Por eso dijeron muchos, no, eso ya sabemos cómo va a resultar. Entonces, pues no voy a votar, ¿no? Me detengo aquí porque me interesa mucho su opinión. Por favor, Héctor, por favor, David, adelante. El micrófono, Héctor, por favor, para escucharte. Sí, gracias. Bueno, pues sí, considerando con base a su comentario, pues la abstracción precisamente del principio de pérdida de confianza, porque, bueno, pues no se establecen los parámetros o los índices en el porcentaje, en qué momento ya se puede solicitar esa revocación, es decir, en qué porcentaje que probablemente con los índices que establezca alguna institución o teniendo algún referente, con base precisamente tal vez en la inseguridad, en la inflación, tal vez en la parte de corrupción, ¿no? Y a lo mejor ahí ya podría los ciudadanos, porque precisamente es a petición ciudadana, ya solicitar la revocación, pero bueno, pues es abstracto, la pérdida de confianza y no se dice hasta dónde se podría solicitar si es que no se está precisamente cumpliendo lo que se establezca en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, y también comentando otra parte, en el artículo 32 de la Ley Federal de Revocación del Mandato, sí comenta que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se tienen que abstener de usar pues, recursos públicos o privados, pero no se establece cómo, ¿no? O sea, sí la pueden ahí, dice, promover los partidos políticos, pero no tal vez el cómo, ¿no? Porque pues el Instituto Nacional Electoral es quien contrata contrata ya la propaganda en radio y televisión. Y asimismo, pues también se establece, aunque es una petición ciudadana, pero bueno, pues también se establece que los partidos políticos podrán tener un representante, ¿no? Un representante ante la mesa directiva de casilla. O sea, también hay una participación de los partidos políticos en ese sentido o un representante general. Entonces, bueno, pues es así como que una situación entre ciudadana y un poco con matices políticos. Correcto. Muy bien, muy correcta opinión, estimado Héctor. Gracias. Sí. En efecto, pues la ley de participación, la ley de revocación sí establece la posibilidad de que los partidos hagan esta promoción. Y la hicieron, yo me acuerdo, el Congreso de la Ciudad de México, pues incluso hasta estuvieron con un activismo muy fuerte tratando de promover, ¿no? la participación ciudadana, pero también, claro, hay un hilo muy delgado entre promover la participación y hacer propaganda, ¿no? En favor o en contra de una de las opciones. Muy bien, a ver, adelante, por favor, David, ¿no? David pidió, ¿verdad?, la palabra. Una disculpa, ahí se levantó por accidente. Sí, okay. Pero voy aprovechando su venia, profesor Raúl. También coincido en que fue un desacierto solo limitar la difusión
exclusiva del INE y el OPLE generó mucha incertidumbre y hasta cierto temor, incluso dentro, por ejemplo, yo del INE y de los OPLES, porque cuando hablamos del INE o de algún OPLE estamos hablando de su Consejo General, de su máxima autoridad, pero ¿qué hay de su personal? Es decir, se cuestionaban en el INE, ¿nosotros también podremos hacer difusión o solamente la difusión que hace lo que se aprueba que se realice por parte de los INES? Entonces, también considero que es necesario que se modifique esto para que la difusión se permita, pues, a través de la ciudadanía que finalmente va encaminada hacia ello, ¿no? Gracias. Correcto. Correcto. Sí, muy bien. Entonces, correcto. A ver, por favor, Andrés. Sí, bueno, yo de hecho yo trabajo en un OPLE, en un organismo público autónomo del estado de Hidalgo, y bueno, nosotros observamos cuando se mencionaba esto de la difusión, me parece que es un tanto en lo que ya habíamos leído un poco más arriba, que esta difusión tiene que ser neutral. Entonces, ahorita hablábamos de que, por ejemplo, ¿qué parecería que los diputados, que los representantes de partido, los partidos políticos hicieran esta difusión? Me parece que sí sería sesgada a lo que ellos quisieran. Me parece que esa es la idea nodal del por qué solamente la autoridad administrativa. Sabemos que la autoridad administrativa actúa como un órgano, como un árbitro, y de esta forma, pues, promoverían, en este caso, el tema que estamos observando el día de hoy, de una manera neutral. No me imagino, por ejemplo, ahorita diputados, no sé, de cualquier partido, vamos a ponerle, pues, promoviendo la revocación, pues, como a ellos les dé a entender. Yo creo que también ahí tendríamos que limitar, si lo hicieran, pues poner reglas para que pudieran hacerlo de alguna manera, pues lo más apegado a derecho. Es mi comentario, doctor. Perfecto. Muy bien, Andrés. Sí, o sea, que podamos, como se dice, normando criterio, ¿no? De que, bueno, sí se puede hacer la promoción, pero cuidado, o sea, tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, ¿no? Sin esos sesgos, nadie puede comprar tiempo ahí en radio y televisión, solo el INE lo puede hacer, puede promover, puede asignar. Ahí cabría, yo creo, alguna consideración. Deben suspenderse la difusión de la propaganda gubernamental, que ese fue también otro asunto que fue intersectando sobre todo con la mañanera del presidente. Pero yo insisto, o sea, no tendría que ser así, o sea, también el presidente tiene derecho, ¿no? O el que va a ser sometido al procedimiento de revocación, pues de decir qué hizo bien y qué hizo mal, si las y los ciudadanos no somos niños, o sea, entonces entendemos qué es lo que está pasando, pero yo sí creo que requiere una legislación más racional, ¿no? Decir, a ver, estos son los criterios, con tiempo se tiene que decir, tiene que haber un debate, de alguna manera darle la oportunidad al presidente de decir, bueno, yo lo que estoy tratando de hacer es eso, sobre el bloque 1, sobre el bloque 2, sobre el bloque 3, de prioridades, ¿no? Y que se le pudieran mandar preguntas, de alguna manera, o sea, que hubiera un debate, eso sí, que el sometido al procedimiento de revocación, pues se pueda defender, yo sí creo. Muy bien, sobre una base racional. A ver, adelante, Laura, por favor. Nada más, hubo mucha confusión, digo, yo participo en una plataforma de información de redes sociales y la gente me preguntaba, pero ¿por qué yo no puedo difundir? Y habría que explicarle a la gente, tú sí puedes difundir en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, en YouTube, en lo que tengas, porque al final de cuentas tú no eres una autoridad, a ti nadie te está pagando para propagar la idea de una revocación de mandato. Y si está en tu poder y tienes la voluntad de hacer TikToks y estas cosas que a la gente le hace falta a veces información, adelante. Entonces creo que sí también cabría agregar ahí, el ciudadano común puede difundir lo que se le antoje, porque a mí me preguntaban, oye Laura, ¿y tú qué? ¿Me van a castigar? No, ¿a ti quién te va a castigar? Tú no eres autoridad, no eres diputado, no eres senador. O sea, creo que es bien urgente porque la gente, vuelvo a lo que siempre digo, la gente se quiere insertar en ser ciudadano 24/7/365 y a veces la redacción, como dice el doctor Vado, hay que bajarla del abogañol, pero sí le cuesta trabajo a la gente entender
que para ellos es perfectamente normal y permitido difundir esta clase de ejercicios, porque a la gente le quedó mucho miedo porque decía, no me vaya a multar el INE. O sea, sí, de verdad creo que es un poquito complicado el tema y habría que agregar ahí un párrafo, un bis, donde la ciudadanía puede difundir la participación en estos ejercicios, pues porque al final de cuentas es a la ciudadanía a la que se le está preguntando si quieren que continúe o no, en este caso el presidente, y es a la que más le causó miedo el poder expresar pues no sé, su interpretación de la revocación de mandato. Correcto. Sí, por eso fue un primer ejercicio y qué bueno que lo tuvimos porque ya avanzamos en la pedagogía cívica, ¿no? Jurídica, de este tipo de prácticas más democráticas, sí lo creo, ¿no? Oigan, ¿qué tal si nos ponemos locos y salimos todos a votar y decimos que se vayan? O sea, él se arriesgó, digo, cualquier gobernante lo sabe. Es decir, nadie puede realmente saber qué va a pasar, digo, lo puede calcular, prever más o menos, pero pues, nadie sabe, ¿no? Puede prever con precisión el futuro. Bien, gracias, Laura. A ver, Oscar, por favor, y Abraham después. Bueno, no sé, quizás a mí me acusen de ir a la contraria de ustedes, ¿no? Pero Qué bueno. Pero yo, contrario a lo que han dicho, o sea, yo sí creo que la única, o sea, quien debiera de promover la difusión es una autoridad imparcial. O sea, sí estoy de acuerdo con que tengan que ser los ciudadanos que deban de informarse, que deban de ser, que se deba de promover, o sea, y que entre ciudadanos o que los medios con los que nos hagamos ayuden a difundir este ejercicio, ¿no? Como bien lo decía la compañera Laura. O sea, puede que algunos tengan acceso a redes sociales, pero muchísimos no. O sea, hay mucha población en México que no tiene acceso a un dispositivo donde ver esto, ¿no? Y la otra cosa es, bueno, tú dices, ¿realmente lo haces a título personal? ¿O realmente lo haces con tu parcialidad, con cierto grado de imparcialidad? Y en este punto, entonces, yo sí me quedaría con lo que está en el texto constitucional, ¿no? El texto constitucional dice que es el INE y los OPLES quienes promueven la participación ciudadana y serán los únicos a cargo de la difusión de los mismos, ¿no? O sea, el texto constitucional no, o sea, igual como vemos en este ejercicio, es perfectible, pero al menos en este primer saque, pues ya nos da una idea de qué es esa autoridad imparcial, llamémosle, suponiendo que lo es, la que va a hacer esta promoción. Correcto. Entonces, pero hagamos un esfuerzo, a ver, con un microdebate interesante aquí. ¿Cuál será la razón legislativa constitucional detrás de esta restricción o de este mandato, digamos, de que solamente la autoridad electoral? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar a Abraham, luego Héctor y luego María Eugenia. Hola, bueno, yo lo que pienso es muy similar a lo de Oscar. Creo que sí debe ser una autoridad imparcial, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros propondríamos para promover la revocación? Nada más que vayan a su casilla. Sería para mí lo único que podrían promover las personas si es que son imparciales. Por eso no habría problema. El problema es la disparidad cuando se empieza a hacer propaganda. Digamos, no es lo mismo que promueva Laura que promueva un Salinas Pliego, por decirlo así, o cualquier otro ciudadano, un influencer. Ese creo que sería el problema de abrir un poco más esta parte. Y sería todo. Correcto, muy, muy, muy bien. A ver qué opinan. A ver, Héctor, y luego María. Tu micrófono, Héctor. El micrófono, estimado Héctor. Sí, comentaba que aquí es muy importante hacer la diferencia entre los conceptos promover y propagar. Creo que es ahí una parte fundamental. Y la otra, bueno, pues también la Ley Federal de Revocación de Mandato, en el artículo 35, dice que el instituto
Nacional Electoral deberá organizar al menos 2 foros de discusión en medios electrónicos y bueno, pues siempre haciendo prevalecer el principio de equidad. Y los organizó, ¿no? O sea, creo que estuvo cumpliendo su papel en medio de las limitaciones presupuestales. Pero aquí es interesante también reflexionar sobre qué modelos de revocación, ¿no? De organización y de ejercicio podemos encontrar en las experiencias de otros países y en México. Yo creo que para esta primera ocasión, con todas sus limitaciones, podemos sacar conclusiones de que, bueno, la libramos, digamos, por lo menos hubo, ¿no?, un proceso de revocación. El primero se irá mejorando. Adelante, María Eugenia, y luego Andrés. Bueno, buenas noches, compañeros. Doctor, buenas noches. De alguna manera yo pienso que sí es bueno que solamente el INE y sus soples, para mi punto de vista y para mi opinión particular, le voy a decir por qué, porque bueno, podría ser algo como más limpio, ¿no? Más sin vaya, que vayan con fines partidistas o particulares, se podría decir, porque pues no me imagino, ¿no? A lo mejor al PRI con sus acarreados, ¿no? Para que vayan, porque realmente pues no era esa la intención. De alguna manera, para ser la primera vez, pues siento que fue algo bien. Ciertamente hubo algunos grupos, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que se confundían, o sea, decían, no, pero yo sí voy a votar, entonces lo van a quitar. Entonces yo mejor no voy a votar. Entonces por ejemplo, esa parte de las personas adultas o de la tercera edad que no hacen TikTok ni nada de esas cosas, que lo único que escuchan quizás es la radio o quizás lo que escuchan es ven televisión. Entonces, de alguna manera, a lo mejor falta un porcentaje más de difusión, de esa manera, llegar hasta los rincones donde a lo mejor la gente se quedó con la mala información bueno, es que nosotros entendemos o a lo que nos han llegado a entender es de que salimos a votar y si votamos pues va a ser para que lo quiten. Entonces cierta parte de la población por desinformación no fue y emitió su voto, pero de ahí realmente mucha gente fue, y por ser la primera vez pues fue algo bonito, ¿no? Algo diferente, algo que tenía el objetivo de que el INE y los soples fueran los encargados y con sus limitantes como ciertamente se vieron, pero en cuestión pues de que pues se ocupaba, nosotros que hemos estado por ejemplo en las municipales sabemos que se tiene que mover y que no alcanza y que pues el presupuesto es demasiado para jalarlo y ajustarlo a lo que se necesita, pero yo sí soy de la idea que solamente el INE y sus soples sean los encargados de organizar y difundir. Gracias, maestro. Correcto, muy bien. Para evitar, pues, los sesgos, ¿no? Y esto, ¿no? Muy bien, María Eugenia. A ver, Andrés, por favor. También lo puse. Sí, bueno, yo también en esta parte, como lo había comentado al principio, sí sería, yo comparto la idea de que sea el INE y los organismos públicos locales, por esta parte que es neutral. Es que imagino yo, por ejemplo, al Partido Verde con esta gran maquinaria que ellos tienen, promoviendo hacia lo que sea, hacia que se quede o a que se vaya, ¿no? Jugando en la línea legal, como lo ha hecho desde hace muchos años. Sí es complejo permitir, por ejemplo, que estos actores, y por ahí algún compañero mencionó una parte muy interesante, ¿no? Imagínense que un ciudadano como Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca, diga, yo puedo promover porque soy ciudadano y tengo estos recursos, pues sí me parece complejo y sí sesgaría la decisión hacia dónde se inclinaría el voto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo mantengo esta parte y comparto que sean las autoridades administrativas que de alguna forma, pues tienen una neutralidad. Bueno, no tienen, deben tener una neutralidad y esto está en la Constitución. Esa es mi participación, doctor. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues creo que este microdebate nos permite sacar en claro que sí hay razones para
sostener que es la autoridad electoral, pero que tampoco se debe limitar, digamos, bajo ciertos criterios, y nos dijo muy bien, y le agradecemos mucho a nuestro compañero Héctor. Dice hoy la ley federal de revocación, dice que también los partidos pueden, bajo ciertas condiciones, todo. Entonces sí, yo creo que ahí hay un margen, ¿no?, para flexibilizar el modelo y que se distingue entre promoción y propaganda, pues, ¿no?, que haya ciertos elementos que nos permita, pues, también es parte del ejercicio de la libertad de expresión y la participación política, y se entiende, como nos lo dijo María Eugenia, y también apuntó, ¿no?, Oscar, que pues debe haber, ¿no?, razonabilidad en esto, y que sea la autoridad electoral la que lleve, digamos, y conduzca el proceso, incluido este tema de la promoción. Y bueno, lo que tenemos ya en la parte final de ese artículo es estas restricciones que están en el artículo 134, precisamente para mantener la integridad del proceso de revocación, ¿no?, y que, digamos, no se permita, como se dijo aquí, la invasión de actores económicos o políticos preponderantes en un mercado electoral, ¿no?, para que influyan en él y pueda tener determinados resultados del proceso que no sean precisamente aquellos que la ciudadanía quiso. Bien, entonces eso. Ahora, ¿qué pasa si se revoca? Pues si se revoca, pues entonces también se le tiene que hacer el conocimiento del Congreso, ¿no?, para que se nombre a un presidente. Entonces, esto, hay ciertas reglas, de tal suerte que no aplican las reglas de la sustitución de cuando se da la falta absoluta de presidente por otras razones, enfermedad o, por ejemplo, muerte. Pero sí, aquí hay pues el nombramiento, ¿no?, de un presidente de transición, y luego se convocará nuevas elecciones para que se pueda concluir el periodo correspondiente, ¿no? Entonces, es un asunto no menor. ¿No creen ustedes, a ver, lo pongo sobre la mesa, ¿no?, que en vez, digamos, sería más adecuado que tuviéramos 2 periodos de 4 años con una reelección, como tienen el 90% de los países de América Latina y Estados Unidos? ¿No daría esto un poquito más de oxígeno? Es decir, no es tan rígido y tan extenso como 6 años con una revocación a la mitad. Mejor 2 periodos de 4 años, porque funcionaría a los 4 años como una revocación, ¿no? O una ratificación, decir, a ver, vamos a una reelección, ¿no? No les gusta la idea, Laura, ¿no? Porque hay quien lo ha planteado, algunos expertos internacionales. La mayoría de los países de América Latina tienen reelección, han ido girando hace 40 años de la no reelección presidencial a la sí reelección presidencial, ya sea consecutiva o pasado un periodo con un intervalo. Por ejemplo, en Argentina se puede reelegir por un periodo, después un intervalo y luego puede regresar por otro periodo, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Yo creo que en algún momento también sí es revisable, porque si hay reelección, sí, viable no, Jesús Alberto, pero digamos, sería en un nivel de, digamos, de análisis viable. Yo sé que es complicado hoy, pero en un nivel de análisis sistémico, ¿no?, constitucional, de decir, oye, si tenemos reelección de legisladores, si tenemos reelección de concejales municipales, ya nada más falta la reelección de gobernador y presidente de la República, pero claro, por un periodo, ¿no? Una contradicción, Andrés, constitucional. A ver, platiquen. A ver, alguien Sí, quería... bueno. Sí. Dale. Sí, pienso que, por ejemplo, bueno, esta parte suena bastante bien, pero por ejemplo, el hecho de llevar nuevamente a un presidente, yo entiendo perfectamente cuál sería la idea, ¿no? La idea es que este presidente, pues, el que fuera, se esforzaría de tal forma que pudiéramos nombrarlo nuevamente por 4 años, ¿no? Y su periodo total sería de 8, pero sí pienso que quedaría ahí en una contradicción constitucional, porque de alguna forma, indirectamente lo estaríamos reeligiendo, ¿no? Y justo es un principio constitucional la no reelección. Con base en esto era mi
mi comentario, doctor. Claro, claro, no, obviamente hay que modificar el dispositivo constitucional y todo. Yo lo digo porque hay algunos analistas que han dicho, oye, pues tal vez sería más razonable, ¿no? Darle un incentivo para que se reelija por una sola ocasión y ya nunca más, ¿no? Pero pues no te mantenemos, desde luego es una cláusula pétrea, ¿no? Sí, muy bien. A ver, David, por favor, adelante. Gracias, profesor. Pues coincido. Dice que la finalidad de la revocación de mandato tiene que ver eso, muy similar a la reelección. Es decir, continúas el primer periodo, 3 años. Si no continúas, lo que señala la ley para poner al que sigue. Es decir, estamos hablando ahí de una continuidad o no, dentro de un periodo de 3 años. Si es afirmativa la respuesta de la mayoría, estamos hablando ya de prácticamente una reelección, ¿no? Se le está dando otra oportunidad de que gobierne otro periodo que serían 3 años. Entonces, se ha aplicado desde hace muchos años, como bien lo comenta en Estados Unidos, 4 años, y ha funcionado bien. Coincido, digo, si estoy a favor o coincido con el tema de revocación de mandato, por supuesto que coincido con eso. Sin embargo, en México, como lo escriben algunos compañeros, la cultura democrática establecida desde Francisco y Madero al sufragio efectivo en no reelección para estas figuras de presidente de la República y también la de gobernador, digo, pues ya ahí en el carro se fueron también, el de gobernador, iban todos, porque cuando la reforma pasó que iba a haber elección consecutiva, que finalmente es una reelección para presidentes municipales, diputados locales, diputados, etcétera, 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 pues sí también me dio el shock, porque dije, caray, pues, ¿y el sufragio efectivo en no reelección dónde quedó? ¿No? Finalmente se aprobó el sufragio, la elección consecutiva y ahí está. Ahora considero que ya haber dado ese paso también se puede aplicar y se está aplicando con la revocación de mandato, o se va a seguir aplicando con la revocación de mandato, pues elecciones consecutivas ahora ya para el presidente de la República y tal vez posteriormente a las gobernaturas. Sí. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Está Laura y Andrés. Adelante, por favor. Yo creo que, bueno, México es de los países que tienen un periodo presidencial largo, todos prácticamente tienen presidencias de 4 años, y me parece que dar este paso de revocación de mandato, de preguntarle a la gente si está conforme con el desempeño del presidente a la mitad, no es tanto como una reelección en sí, porque de hecho no lo es, y no, pues tendríamos un presidente por 12 años, y yo en el caso de López Obrador estaría que brincaría en una pata, me encanta la idea, pero no es el chiste, y además, en el caso del presidente, hoy actualmente él siendo tan maderista, no estaría él, y lo ha dicho 1000 veces, y la gente le dice, oye, otra vez, y que mira que si tú dices que mandas obedeciendo el pueblo, te queremos otro año, no, y me parece que dentro de las tentaciones del poder, el poder del presidente es demasiado grande, es una carga muy pesada. Si hasta el propio don Benito, que es uno de los próceres históricos, se engolosinó, y bueno, a don Porfirio pues decía, yo no puedo soltar a cualquier tarugo el poder porque nadie va a saber lo que se necesita. Entonces, creo que es una tentación muy grande. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con la idea de la reelección, sobre todo de los cargos ejecutivos. Probablemente los legislativos tengan otros méritos, pero a mí los ejecutivos no me encantan, aunque fuera el propio presidente López Obrador, porque me parece que se caen en una tentación de quedarse como el PRI 70 y pico de años en el poder, aunque cambiara nada más de personaje, es perpetuar un régimen, y me parece que no, que habría que estar siempre apostando por la transición. Si el próximo presidente resulta de la coalición de Morena o del PT qué chido, y si no, pues si hay alguien del PRI, bueno, pues también qué chido, pero que nunca se apueste por un presidente que se perpetúe por 30 años, porque no es justo regresarnos 100 años en el pasado a los tiempos de don Porfirio, ¿no? Muy bien, bueno, es un buen punto de vista. A ver, David, Andrés, adelante. Ya nada más para cerrar, bueno, es que también, bueno, tenemos que entender algo. Creo que nos estamos perdiendo. A ver,
La revocación de mandato no tiene como intención preguntarnos si queremos que siga o no el presidente. Su nombre lo dice, revocar el mandato, quitárselo a la persona por el descontento de las personas. Que este ejercicio que se realizó se impulsó desde la presidencia como como volver a darle una palomita al actual presidente, fue tragiversado, y era lo que yo comentaba. O sea, la intención de la revocación de mandato es justo que cuando nosotros nos sentimos como ciudadanos incómodos con la persona en el poder, y no me refiero a me refiero a los que vienen, si nosotros en algún punto sentimos que estamos mal gobernados, tengamos esta participación ciudadana, ¿no? O sea, no es que en el siguiente sexenio a la mitad llegue la revocación, no, es que nosotros como ciudadanos en algún punto nos sentimos malestar con la persona que nos está gobernando, poderla remover. Y por eso yo mencioné hace un momento en una de mis primeras participaciones que este ejercicio, el primero que se realizó, aunque es bueno, como dice el doctor Raúl, que hace mención, bueno, ya tenemos un camino, ya más o menos sabemos por dónde vamos a andar, pero sí fue, me parece, tragiversado. O sea, la idea principal es quitar el mandato a la persona porque no estamos de acuerdo por cómo gobierna. Y tan es así que la pregunta que se insertó en las actas en los que fuimos a participar, pues la pregunta estaba un poco ahí no concreta. Pues esa es mi participación. Ahora, esa pregunta está en la ley, ¿no? Está en la ley, Héctor. En la ley federal de revocación, pues los partidos la aprobaron. O sea, está por... No la inventamos, o sea, está en la ley también hasta la pregunta. Entonces, ahora sí, es que se quede o que se vaya. Yo creo que sí es casi como revocación o ratificación. Pues así fue como se vivió en los hechos, como una ratificación. Sí, es difícil también separar una cosa de la otra. A ver, David, por favor, adelante. Sí, no quería David participar. Bueno, estamos llegando al final. Les quiero decir una cosa. El doctor Daniel Sobato, ¿no? Ya han oído ustedes hablar, doctor Daniel Sobato. Muy razonable, 4 años, sí. Él plantea eso, de los 4 años con una reelección para el caso de México podría ser interesante. Pero también plantea lo siguiente, ¿no? Tiene un libro que les recomiendo mucho, que se llama Democracias en Movimiento. Movimiento. Ahí, en ese libro, él hasta el 2015 hizo un recuento de todos los ejercicios de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, consultas populares en los 18 países de América Latina. De aproximadamente 70 ejercicios, ¿sí? La mitad procedió de arriba, o sea, la promovió el presidente, el Congreso, no la ciudadanía, ¿sí? Y de esa mitad tomada como 100%, en la mayoría de los casos triunfó la ratificación o la no revocación, ¿sí? Entonces, pues son célebres la revocación que promovió Hugo Chávez, ¿no? Que la ganó por milímetros, ¿eh? O sea, la ganó por milímetros, el que no se fuera. O la revocación, que también Evo Morales se sometió y que también la ganó. Entonces, siempre que está en el poder, maneja instrumentos, tiene cierta capacidad. Hasta este momento, al menos en el nivel presidencial, no ha habido una revocación de mandato presidencial. Además, la figura es nueva, no tiene más que 20 años, escasamente 98 en la Constitución de Venezuela. Y bueno, países que tradicionalmente habían tenido una inestabilidad muy grande, muy grave, como Ecuador, por ejemplo, pues tampoco ha prosperado. Ahí, desde que se estableció la consulta, más bien se ha estabilizado, porque lo que hacía el Congreso era destituir presidentes, y a eso le llamaban revocación del mandato. Entonces, Abdalá Bucaram y otros 2, por lo menos, presidentes, ¿no?, fueron destituidos porque perdieron la mayoría en el Congreso. O sea, eso es una cosa también que no es revocación, es un procedimiento de censura, destitución para mover al presidente, ¿no? Entonces, este es un panorama general de esta figura de la revocación del mandato. Yo creo que en el caso de México se trató de un primer ejercicio, lo podemos y lo debemos perfeccionar.
no solo en términos de los umbrales, también cuidar el tema de la promoción. Yo pienso que, siendo optimista, si tuviéramos un esquema de promesas de campaña tipo 1, tipo ranking 1, ranking 2, ranking 3, le daríamos una base más racional al procedimiento de revocación, por lo cual también generaría un incentivo para los gobernantes, ayudaría a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque cuando llegara el momento de la revocación podríamos ver en la promoción pues las cosas que sí hizo y las que no hizo, ¿no? O sea, cuáles eran las promesas de campaña, tipo 1, tipo 2, tipo 3, así ranqueadas para que tomemos la decisión, ¿no? Y yo sí creo también que el sometido al procedimiento no se debe quedar callado, o sea, así como debe haber debates, en esos debates no se debería de decir cualquier cosa, ¿no? O emocionalmente, pues qué bueno, siempre se dirá, pero sí tendría que haber un marco de referencia racional relacionado con las promesas de campaña. Yo creo que eso podría ser más razonable, ¿verdad? Muy bien, estamos terminando, no sé si tengan ustedes algún otro comentario. Gracias otra vez, Abel Piña, muy amable, pues a ustedes, muy participativos, los reconozco mucho y qué bueno que este horario de las 7 a las 9 de la noche lo hemos instrumentado también para que pues ustedes, que todos, ¿no?, que estamos ocupados, pues pudiéramos también en la noche concentrarnos un poquito más, hacer un último esfuerzo y quedar listos para el día siguiente. Muy bien, entonces, cuídense mucho. Buenas noches, hasta luego. Ándele, Igual, que descansen y que estén bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, Rocío, gracias, Abel, cuídate mucho, nos vemos, adiós, Laura, Oscar, cuídense.